Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 21 en adelante, la entrada triunfal. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien le dice algo, díganle que el Señor lo necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como le había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima su manto, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía su manto sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y la esparcían por el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Ese es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían, volcó las mesas de todo lo que cambiaban dinero y los puestos de lo que vendían paloma. Escrito está, le dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron. Oye lo que eso están diciendo, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca: en los labios de los pequeños y de los niños de pecho ha puesto la perfecta alabanza? Entonces lo dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hoja. Nunca más vuelva a dar fruto, le dijo, y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrían decirle a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Jesús entró en el templo y, mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo.
¿Con qué autoridad hace esto? Le interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerle una pregunta. Si me la contestan, le diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, tememos al pueblo, porque todos consideraban a Juan un profeta. Así que respondieron a Jesús, no lo sabemos. Pues yo tampoco le voy a decir con qué autoridad hago esto. ¿Qué le parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús le dijo, le aseguro que los recaudadores de impuestos y la prostituta van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarle el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron, e incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lugar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de esto lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después le mandó otro siervo en mayor número que la primera vez y también los maltrataron. Por último, le mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémosle para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos ladrones? ¿Hará que esos malvados tengan un fin miserable? Respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Le dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y no deja maravillado. Por eso le digo que el reino de Dios se le quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, le hará polvo.
Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron la parábola de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Jesús volvió a hablarle en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de boda para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otro siervo y le ordenó: digan a los invitados que ya he preparado mi comida. Ya han matado bueyes y mis redes cebadas, y como está listo, vengan al banquete de boda. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, lo maltrataron y lo mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a su sirviente: el banquete de boda está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vaya al cruce de los caminos e inviten al banquete a todo lo que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de boda. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?, le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo a fuego a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseña el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te deja influir para nadie, porque no te fijas en la apariencia. Danos pues tu opinión. ¿Es permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó: hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto, y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción?, le preguntaron. Del César, respondieron. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. Ese mismo día, los saduceos, que
decían que no hay resurrección, se le acercaron y le plantaron un problema. Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijo, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuvo hijo, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo le pasó al segundo y al tercer hermano, y así hasta llegar al séptimo. Por último murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer? Ya que todos estuvieron casados con ella. Jesús le contestó: ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, la persona no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con estas preguntas: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús le preguntó: ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, le llama Señor? Él afirma: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo pueden entonces ser sus hijos? Nadie pudo responderle de una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlo y hacer todo lo que le digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filasterías grandes y adornan sus ropas con borlas y vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y lo llame Rabí. Pero no permitan que ustedes se le llame Rabí,
porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, le cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos, insensatos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? También dicen ustedes: si alguien jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por lo tanto, el que jura por el altar jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de su especia, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquellos. Guías ciegos, huelan el mosquito, pero se tragan, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestro de la ley y fariseo, hipócrita, que son como sepulcro blanqueado por fuera, lucen hermoso, pero por dentro están llenos de hueso de muerto y de pobredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, construyen sepulcro para los profetas
y adornan los monumentos de los justos, y dicen: si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar sangre de los profetas. Pero así quedaron implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron: serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparán ustedes de la ordenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar profetas sabios y maestros, y algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, a otros azotarán en su sinagoga y lo perseguirán de pueblo en pueblo. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequía, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Le aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes ya va a quedar abandonada, y le advierto que ya no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, vivir la vida cristiana es permitir al Señor Jesús hacer su señorío y vivir su vida en cada uno de lo que han decidido o hemos decidido que por medio de nosotros Él pueda manifestarse y actuar. El Evangelio de Mateo nos está hablando de las parábolas de Jesús, las parábolas de aquellos tiempos donde Jesús hablaba claramente con palabras escogidas para dejar ver la verdad de lo que estaba pasando en un tiempo difícil, para manifestarse y enseñarse a los demás como el camino, la verdad y la vida para ir al Padre, y como la gracia de salvación que al morir en la cruz y entregarse por nuestros pecados para que seamos salvos, hemos recibido sin merecer una gracia infinita y una muestra del amor del Padre hacia nosotros. Jesús nace en una criatura humana, como hombre humano, idéntico a la nación, a la raza, a la tierra, a la carne, a la humanidad. Siendo una divinidad, recorre el camino y enseña el nuevo método para cumplir la justicia que Dios Padre ordena le obedezcamos para salvar nuestra alma del pecado y darnos una vida nueva. Jesús, que es el camino, que es la vida, que es la esperanza, que es la salvación, y que solo y a través de Él, porque es el Hijo de Dios, porque es Dios mismo, porque es esencia del Padre, porque bajó a la tierra
en forma humana para manifestarse visiblemente y hacer la obra invisible en nosotros de la salvación, que debemos cuidar, mantener, cultivar hasta llegar a la presencia del Padre, al tamaño que a través de los planes y propósitos que Dios Padre tenga con cada uno de nosotros, vamos a cumplir su objetivo en la vida, y cada uno tiene una misión. Hay un propósito en todo lo que nos pasa. Además de la misión que tenemos y debemos cumplir en obediencia al Padre, no la podemos lograr por nosotros mismos ni nosotros, sino con la ayuda del Espíritu Santo, de la mano de Jesús, siguiéndole a Él con la cruz, situaciones, condiciones, sufrimiento, alegría, gozo y penalidades que nos tocó vivir para salvar la oportunidad de una purificación en la tierra, en la vida que nos toque vivir, para ofrecerla a Dios Padre como ofrenda grata, con olor fragante, por la gracia que nos regala al salvarnos. Y al salvarnos nosotros, dice la palabra que serás salvo tú y tu casa, tus hijos, tu familia, porque nosotros, nuestros hijos y familia juntos, debemos alcanzar a reconocer que Dios tiene un plan y un propósito en cada evento que se presenta en nuestra vida. Debemos estudiar la palabra, analizarla y descubrir en la meditación qué quiere Dios Padre decirnos, qué nos enseña Dios Hijo a través de sus parábolas y qué discierne el Espíritu Santo en el interior de cada uno de nosotros.